Bienvenidos, hijos. Querido Caspian, dijo Lucy. ¿Sabías que tendríamos que regresar a nuestro mundo tarde o temprano? Sí, respondió él con un sollozo, pero es demasiado pronto. Te sentirás mejor cuando regreses a la isla de Ramandu, declaró la niña. El joven rey se animó al cabo de un rato, pero fue una despedida dolorosa por ambas partes y no me extenderé en ella. Sobre las 2 de la tarde, bien aprovisionados y con suficiente agua, aunque pensaban que no tendrían necesidad de comida ni agua, y con la barquilla de Ripichip a bordo, el bote se apartó del viajero del alba, para alejarse remando a través de la interminable alfombra de lirios. La nave hizo ondear todos sus estandartes y colgó todos sus escudos en honor de su marcha, apareciendo enorme y hogareña desde donde ellos se encontraban allí abajo, rodeados de lirios. Y antes de que se perdiera de vista vieron cómo viraba y empezaba a remar despacio hacia el oeste. Sin embargo, a pesar de que derramaron algunas lágrimas, Lucy no lo sintió tanto como podría haberse esperado. La luz, el silencio, el estimulante olor del mar de plata, incluso, de un modo curioso, la soledad misma, resultaban demasiado emocionantes. No había necesidad de remar, pues la corriente los empujaba sin pausa hacia el este. Ninguno durmió ni comió. Toda aquella noche y todo el día siguiente se deslizaron hacia el este, y cuando amaneció el tercer día, con una luminosidad que ni tú ni yo podríamos soportar ni siquiera con gafas de sol, contemplaron un prodigio al frente. Era como si se alzara un muro entre ellos y el cielo, una pared temblorosa y reluciente de un color gris verdoso. Luego el sol se alzó, y mientras se elevaba pudieron contemplarlo a través de la pared, que se convirtió en un maravilloso arco iris de colores. Comprendieron que el muro era en realidad una ola larga y alta, a una ola eternamente fija en un lugar como se ve a menudo en el borde de una cascada. Parecía medir unos 9 metros de altura, y la corriente los empujaba veloz hacia ella. Podría suponerse que habrían pensado en el peligro que podían correr en aquellos momentos, pero no lo hicieron. No creo que nadie lo hubiera hecho en su lugar, pues, justo entonces, vieron algo no ya detrás de la ola, sino detrás del sol. Aunque no habrían podido ver ni siquiera el sol si el agua del último mar no hubiera reforzado sus ojos. Sin embargo, ahora podían contemplar el sol naciente con claridad y distinguir cosas situadas más allá. Lo que vieron, al este, detrás del sol, fue una cordillera montañosa. Era tan alta que o bien jamás vieron su parte superior, o bien olvidaron haberla visto, pues ninguno recordó haber visto el cielo en aquella dirección. Y las montañas, realmente debían de hallarse fuera del mundo, pues cualquier montaña que tuviera siquiera una 20ª parte de aquella altura, tendría que haber estado cubierta de hielo y nieve. Pero aquellas aparecían cálidas y verdes, y llenas de bosques y cascadas por muy alto que uno mirara. Y de repente empezó a soplar una brisa del este, dando a la parte superior de la ola formas cubiertas de espuma a la vez que agitaba las tranquilas aguas que rodeaban el bote. Duró solo un segundo aproximadamente, pero lo que aquel segundo les proporcionó, ninguno de los 3 niños lo olvidará jamás. Ofreció a la vez un aroma y un sonido musical. Edmund y Justus jamás quisieron hablar de ello después.
Lucy solo pudo decir: nos partió el corazón. ¿Por qué?, pregunté yo. ¿Tan triste era? Triste. No, respondió Lucy. Nadie en aquel bote tuvo la menor duda de que veían más allá del fin del mundo y contemplaban el país de Aslan. En aquel momento, con un crujido, el bote encalló. El agua tenía muy poca profundidad para él. Aquí, anunció Ripichip, es donde yo sigo solo. Ni siquiera trataron de detenerlo, pues todo parecía entonces como si estuviera predestinado o hubiera sucedido antes, limitándose a ayudar a su amigo a bajar la barca al agua. A continuación, el ratón se quitó la espada. Ya no la necesitaré más, declaró, y la arrojó muy lejos, al mar de lirios. El arma quedó en posición vertical, allí donde cayó, con la empuñadura sobresaliendo por encima de la superficie. Luego se despidió de ellos, intentando mostrarse triste para no ofenderlos, aunque en realidad temblaba de felicidad. Lucy hizo entonces, por primera y última vez, lo que siempre había deseado hacer: tomarlo en sus brazos y acariciarlo. Acto seguido, el ratón subió apresuradamente a su embarcación y tomó el remo, y la corriente lo atrapó y lo arrastró con ella, una figura muy oscura recortándose contra los lirios. Pero no crecían lirios en la ola, que era una ladera verde y lisa. La pequeña barca avanzó cada vez más deprisa, y con toda elegancia ascendió por la pared de la ola. Durante una fracción de segundo vieron su silueta y la de Ripichip en la cima misma. Luego se desvaneció, y desde aquel momento nadie puede afirmar realmente haber visto al ratón Ripichip. Sin embargo, lo que yo creo es que llegó sano y salvo al país de Aslan y sigue viviendo allí hoy día. A medida que el sol se alzaba, la imagen de aquellas montañas situadas fuera del mundo se fue desvaneciendo. La ola permaneció allí, pero no había más que cielo azul detrás de ella. Los niños saltaron de la embarcación y vadearon, pero no en dirección a la ola sino hacia el sur, con la pared de agua a su izquierda. No podrían haber explicado por qué lo hacían, era su destino. Y aunque se habían sentido, y habían actuado, como adultos a bordo del viajero del alba, ahora experimentaban todo lo contrario y se tomaron de las manos mientras vadeaban por entre los lirios. No notaron cansancio. El agua estaba caliente y cada vez era menos profunda. Por fin llegaron a un lugar donde había arena seca, y de allí pasaron a una superficie con hierba, a una enorme extensión de hierba muy corta, casi al mismo nivel que el mar de plata, y extendiéndose en todas direcciones sin una topera siquiera. Y desde luego, como sucede siempre en un lugar totalmente llano y sin árboles, parecía como si el cielo descendiera al encuentro de la hierba frente a ellos. De todos modos, a medida que seguían adelante, tuvieron la extrañísima impresión de que allí sí que el cielo descendía realmente para unirse a la tierra, en forma de pared azul, muy brillante, pero real y sólida, más parecida a cristal que a cualquier otra cosa. Y no tardaron en estar muy seguros de que así era. Se encontraba muy cerca ya. Esta historia continuará.